Bienvenidos a la clase número 3 del curso de Python utilizando Google Colaboratory. En esta clase vamos a entender un poquito más de las variables, la declaración de las variables y vamos a dar un primer acercamiento a lo que son los vectores y la importación de librerías. Para ello vamos a continuar con nuestro programa de la clase anterior, en el cual aprendimos cómo realizar la impresión y vimos lo que era por primera vez una variable. Para ello, lo primero que vamos a hacer es, voy a cambiar el nombre del archivo para que esté más claro. Entonces en este momento esta es la clase número 3, lo cambiamos, vemos que ya se cambió y vamos a realizar la asignación y el uso de las variables. Como ya hemos visto, una variable es simplemente una palabra a la cual le podemos asignar valores, le podemos cambiar el valor y la podemos imprimir. Con ella podemos hacer diferentes operaciones en su interior, como multiplicaciones, sumas. Hay una infinidad de opciones que podemos realizar con el uso de las variables, de que nos vamos a dar cuenta a lo largo del curso. Entonces, bueno, lo primero es que es crear una variable. Por ejemplo, la llamamos variable 1. Esta ya es nuestra variable, ya que no está entre comillas para que lo reconozca el compilador como un texto. Entonces, por ejemplo, tenemos la variable 1 y le asignamos un valor numérico, el cual puede ser 1. Ejecutamos y vemos que no pasa nada porque vemos que aquí nos sale un chulito que dice que la ejecución se realizó satisfactoriamente. Pero ¿qué pasa? No lo imprimimos. Entonces, para ser un poquito más organizado, vamos a crear otra celda de código y vamos a imprimir la variable 1. Le damos a ejecutar. Se llama variable. Damos la A, imprimimos y aquí ya no debería funcionar correctamente, nos imprimió un 1. A las variables se les pueden asignar también operaciones. Por ejemplo, variable 1, el resultado de la multiplicación de 5 por 2. La multiplicación se realiza con el asterisco. Esto es un común denominador que encontraremos en todos los lenguajes de programación. Entonces volvemos a ejecutar esto. ¿Por qué? Porque ya anteriormente habíamos asignado a variable 1 un valor. Entonces, si por ejemplo no ejecutamos esta celda, que es el cambio de valor, y ejecutamos otra vez el print, sigue apareciendo en 1. Pero si volvemos a realizar la ejecución ya con el cambio en la instrucción, la ejecutamos, terminó, ejecutamos variable 1 y 5 por 2 da 10. Entonces vemos que se pueden realizar operaciones en su interior. También podemos asignar texto. Hola. Como ya habíamos visto, tenemos que realizar primero la ejecución de arriba para poder que se realice el cambio en el print. Entonces ejecutamos, ya se asignó a variable 1 esta instrucción, ejecutamos el print y vemos que nos devuelve un hola mundo. Bueno, para continuar, podemos ver que se puede, por ejemplo, realizar modificaciones. Pues ya comprobamos que a una variable se le pueden asignar valores, se les puede modificar, porque por ejemplo aquí vemos que le agregamos hola mundo
Entonces agregamos otra celda de código. Y a variable 1, vemos que si colocamos variable, ya nos va a aparecer diferentes opciones para autocompletar. Variable 1 es igual a 2. Entonces, vemos que aquí variable 1 contiene una línea de texto que es hola mundo. Le imprimimos. Luego a variable 2 le asignamos un número. Y por último lo vamos a imprimir. Ahí está. Entonces, variable 1 tiene una línea de texto. La imprimimos. Se imprime bien. Después, a la misma variable le asignamos un número. Se le asignó y lo imprimimos y es un 2. Aquí vemos que se pueden realizar modificaciones. También vemos que es posible realizar conversiones entre los diferentes tipos de instrucciones que se le asignan a una variable. Por ejemplo, en Python tenemos números de tipo entero, que son números naturales, y tenemos números de tipo float, que son números decimales. Entonces, por ejemplo, aquí variable 1 es un número natural. Vamos a hacer que sea un número decimal. Para ello realizamos un print y con float, que es, por así decirlo, como el tipo de variable objetivo, y metiendo nuestra variable entre comillas para que se sepa qué es lo que debe convertir. Observamos que nuestra instrucción ahora se transformó en un número decimal. Continuando con estas conversiones, por ejemplo, podemos hacer también que este se convierta en una cadena de caracteres. Para ello vamos a utilizar str, que quiere decir string, para hacer la conversión. Este es, pues, como ya había explicado anteriormente, por así decirlo, el tipo de variable objetivo. Entonces colocamos str y lo que vamos a convertir, que en nuestro caso era variable 1. Veamos. Y nos lo imprimió como un string. Listo. Continuando con las variables, vamos a mirar cómo realizar un poquito lo que es el manejo de los vectores. Para ello, en este punto lo vamos a ver muy por encima, ya que es algo más avanzado de lo que son las variables clásicas. Entonces vamos a dar un primer acercamiento y ya lo veremos en clases posteriores con mayor profundidad. Entonces, para la declaración de un vector, también obviamente le tenemos que asignar un nombre. Entonces, por ejemplo, podemos colocarle vector 1, el cual es igual. Y esta parte es importante, ya que aquí es como le vamos a decir a Python que es un vector. Entonces los vectores están en el lenguaje y se reconocen por estar metidos adentro de corchetes. Colocamos los corchetes y empezamos a realizar la asignación. En este momento voy a hacer, por ejemplo, un vector de strings. Entonces vamos a agregar algunos nombres. Puede ser Juan, para separar los diferentes, por así decirlo, elementos del vector, utilizamos las comas. Entonces Juan, este sería el primer elemento del vector, coma, volvemos a abrir comillas simples y colocamos Pablo, otro nombre, Pablo. Este sería el segundo elemento del vector. Abrimos otro para terminar, en el cual va a estar, por ejemplo, Andrés.
En este momento, ya si diéramos, ejecutáramos pues la celda, este vector quedaría inicializado con 3 elementos, los cuales son el primero Juan, el segundo Pablo y el tercero Andrés. Entonces vamos a ejecutar, se ejecutó, agregamos otra línea de código y vamos a ver cada uno de los elementos. Entonces para ello volvemos a utilizar el comando print y vamos a imprimir del vector 1 y le colocamos las comillas al lado de la variable que declaramos para indicar qué elemento del vector es al cual le estamos haciendo referencia. Como referencia, como ya habíamos dicho, este es el primer elemento, este es el segundo elemento y este es el tercer elemento. Aquí adentro de los corchetes al lado de la variable que declaramos vamos a decir cuál elemento de este vector queremos imprimir. Los vectores tienen una peculiaridad, ya que en su estructura se agregan desde la posición 0 en adelante. ¿Cómo es esto? Pues, por ejemplo, este vector diríamos que comúnmente que esta es la posición 1, la posición 2 y la posición 3, pero en realidad el lenguaje de programación lo entiende como esta la posición 0, esta la posición 1 y esta la posición 2. Lo podemos ver aquí con la impresión más claramente. Por ejemplo, aquí imprimimos 1. Normalmente creeríamos que el programa iba a imprimir Juan, pero lo que en realidad imprime es Pablo, ya que, como ya había dicho, esta es la posición 0, la posición 1 y la posición 2. Imprimamos la posición 0 y vemos que efectivamente es Juan. También podemos recorrerlo al revés. ¿Cómo recorrerlo al revés? Pues por ejemplo podemos hacer que imprima números negativos. ¿Cómo es esto? Imprimimos por ejemplo -1 y empezarían a recorrer el vector desde la última posición hacia atrás. Por ejemplo, -2 me devolverían a Pablo y el -3 es Juan. Estas son peculiaridades de la declaración de vectores en Python. Por último, vamos a ver que hay librerías que nos permiten también realizar el trabajo de vectores y van a ser de gran utilidad durante el curso, sobre todo para trabajos estadísticos y de entendimiento de los datos que vamos a ver más adelante. Para la declaración de una librería vamos a agregar una nueva celda de código. Bueno, vamos a hacer primero de texto para decir que vamos a agregar una librería. En ella un título, un subtítulo, en negrilla puede ser, está bien. Librería. Entonces, pues vemos aquí nuestra línea de texto. Entonces, para la declaración de una librería utilizamos la palabra import. Decimos cuál librería. En nuestro caso, para el manejo de estos vectores vamos a utilizar una muy interesante que se llama NumPy, y le vamos a agregar un alias para no tener que escribir todo el nombre de la librería completo cuando vamos a utilizar métodos de la misma. ¿Cómo así que métodos? Ya vamos a ver. Entonces le vamos a llamar np. Ejecutamos la línea, se realizó, agregamos una línea de código y vamos a realizar uso de un método de esta librería que es la creación de vectores o de arrays. Entonces lo colocamos, declaramos la variable vector2 y le igualamos a np, que es el alias de la librería, punto. Como estamos creando un array, utilizamos np.array, que es, o sea, un vector de la librería NumPy. Abrimos corchet, abrimos paréntesis, perdón, en el interior declaramos el vector, por ejemplo, de números esta vez.
también se separan con comas. Ya en este punto tendríamos creado un vector que se llama vector 2 y que contiene estos números a través del uso de la librería NumPy. Vamos a, por ejemplo, a mirar lo que tiene el vector 2 en su interior, vector 2, y vemos que es un array que contiene 1, 2, 3, 4 y 5. Y bueno, eso sería todo. En la próxima clase vamos a mirar un poquito más lo que es los condicionales, que son pues como unas opciones que nos dan Python para realizar preguntas en el interior del código. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente clase. Adiós.